opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, antes de ir a la mesa de análisis, nada más mencionar a los ganadores de los boletos que nos dejó la presidenta de DIF Sinaloa. Estuvo por acá hace un momento la doctora Eneida Rocha, para este evento de Ana Emilia Fernando Urías, Antonio Medina Alcalá, Nereida Quintero, Amaya Isabela Osuna, Claudia Yasmina Aguilas Ocho, Gilberto Saucedo, Berta Urgueño, Antonio Peraza, Claudio Joel Favela. Habrá más en los programas de durante el día de Vibra y la Bella. Pueden acudir por acá, por favor, por ellos. Hoy saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Y hoy nos visita, nos da mucho gusto recibir al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado y coordinador de los diputados morenistas, Feliciano Castro Melendre. Feliciano, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Saludo a los integrantes de la mesa y a tu audiencia. Gracias por acompañarnos. Platicábamos en esta mesa hace un par de días del tema de los cheques, del tema de los guardias del Congreso, y dialogaba yo vía telefónica con el diputado Feliciano sobre su interés de tener una réplica a lo que aquí comentábamos y a lo que se ha comentado en diferentes medios de comunicación sobre estos temas. Vamos a iniciar con Javier Cabrera. Diputado, yo tengo muchas dudas todavía sobre este tema de los cheques, por la forma como cobraron. Pues, ¿se dan cuenta ustedes de que esta situación, que faltan 4 cheques, cuando uno de los beneficiarios pues acude al Congreso del Estado a cobrar su finiquito, y ahí pues le dicen que el cheque no está? Todavía no sabía que lo habían hecho efectivo. Pero para ser efectivo un cheque en una institución bancaria tiene que estar endosado cuando no lo cobra el titular. Este endoso pues se presume que fue falsificado. Lo que sí no veo es cómo obtuvieron los datos personales del beneficiario de esto, que tiene que llevar el número de credencial del lector porque es la norma de los bancos, lo cual quiere decir que tenían hasta el número oficial de la tarjeta, de la credencial del lector, que es un dato reservado. Muy bien, muchas gracias. Primero hay que decir que efectivamente en el área de recursos humanos del Congreso del Estado hubo un robo de cheques de finiquito de la parte proporcional de trabajadores que ya no están en el Congreso, que se habían ya retirado. Por eso se elaboraron cheques. Los cheques ya no se usan, solo para esos casos de finiquito. Y de acuerdo a la investigación que realiza la Fiscalía, se identifica que el responsable es un trabajador sindicalizado al interior del Congreso, y es justamente el encargado del área donde se hace la contratación por honorarios y entrega, en este caso, de los cheques, y que tiene acceso pues a toda la información por razones de contratación. Todos los cheques eran para trabajadores con honorarios. Entonces, y fíjate la casualidad, Ramírez Patiño, el doctor Ramírez Patiño, ampliamente conocido, con muchos años trabajando, universitario, ya jubilado en el Congreso, ya jubilado en la UAS. Él fue recontratado en el área de la Comisión de Puntos Constitucionales, justamente por la experiencia que él tenía. Pero él se quiso ir, se fue. La otra, la doctora Lucy Escobar, también trabajaba en la legislatura pasada como asesora de la diputada Flor Emilia Guerra. También se retira, contratada por honorarios. Se hace el finiquito de cheques para ellos, ¿no? Y ahí quedaron. Ellos no fueron a cobrarlo, e incluso se les estuvo llamando, ¿no? ¿Por qué? No era el apremio de ellos, además la cantidad seguramente para ellos no era tan significativa, entonces no iba a cobrarlos. Entonces esta persona, que ya es conocido públicamente, que se le vincula a proceso, Manuel N., el presunto responsable,
Él es el que hacía eso. Él es el que entregaba los cheques y empezó a robárselos, ¿sí? De esa manera, ¿por qué no se había resultado el caso? Porque justamente no iban a cobrarlos. Entonces, en enero fue el primer caso cuando Ramírez Patiño decide ir a cobrarlo. Y ya no lo halló. Y ya no estaba. Entonces, él era el encargado de eso, él mismo. Entonces, eso así de sencillo es el caso. ¿Qué hicimos nosotros en el Congreso? Se presenta, como lo marca la ley, la denuncia ante la Fiscalía para efecto de que inicie el proceso de orden penal. Por supuesto que había mecanismos o formas para más o menos tener una idea de quién era, pero la instancia legal encargada del caso es la Fiscalía. Oye, lo que llama la atención es por qué tardaron más de un mes en presentar la denuncia. Entre que verifican que los cheques ya fueron cobrados, porque ya tenían la información de que los cheques se habían informado. No es así. O sea, como estaban los cheques en archivo. Oiga, pero hoy todo es electrónico y te notifica el banco cada que haces un depósito o que haces un retiro. No. Tiene que tener esa notificación. No. Cuando van los interesados por los cheques a pedirlos, es entonces cuando no se encuentran los cheques. ¿Sí? Así de sencillo es. Que fue en el mes de enero. Fue finales de enero, después del 20 de enero. Ustedes hasta marzo. En febrero se presenta. Ricardo presenta la denuncia en marzo, los primeros días de marzo. En febrero se hace toda la investigación interna para efecto de integrar el expediente e inmediatamente después presentar la denuncia, porque justamente se hizo el trabajo de manera tal que se trataba de no cometer errores para garantizar el proceso. O sea, prácticamente al interior se sabía quién era el responsable. Okay. Pero pues no podía comunicarse por razones obvias, porque lo que queríamos era justamente que se hiciera la investigación a fondo. Milton. 7 meses después de ingresar esta persona, pues es sindicalizado, ya lo explica usted, fue por una situación de herencia, pero lo ponen rápido a cargo de recursos financieros. ¿Cuál fue el criterio? O sea, ¿quién fue el que confió y por qué tan rápido poner un trabajador en áreas de recursos financieros y aparte sindicalizado? O sea, ¿cuál fue el criterio y quién lo puso? Muy sencillo. Hay el contrato colectivo, que era convenio antes, entre el sindicato y el gobierno del estado, que data de muchos años atrás, establece que cuando una persona se jubila, le asiste el derecho a heredar su plaza. Sí. Y justamente la mamá de este muchacho estaba en esa plaza. Así de sencillo. Es un asunto contractuado. Hereditario. Sí, exactamente. Bueno, entonces en función de eso, los cheques, por lo que se puede leer y la evidencia disponible, son 20, 27, 28 y 87. En el resto, ¿tienen ustedes la información de si esos cheques fueron cobrados por titulares o por terceras personas? 1. Y 2, la cuestión de lo que decía Javier ahorita, datos personales. O sea, ¿hay algo encaminado sobre la vulneración a datos personales al personal, al personal que ya se fue? Pues porque es a los que están vulnerando sus datos, pues sus credenciales de lector. Reitero, esta persona, Manuel N., el presunto responsable, está justamente en esa área. Y en esa área pues está la información, ¿sí? El proceso al que se le ha vinculado pues está abierto justamente por eso. Y lo que resulte de esa investigación, y nosotros hemos reivindicado la denuncia del caso concreto, más lo que resulte. Por eso nuestra reivindicación invariablemente fue, no de entrada no es un asunto de reparar daños, sino que se haga toda la investigación a fondo. De hecho, el expediente es un asunto público, ¿no? Ya la red que él tejió de personas externas al Congreso para efecto de que ellos cobraran los cheques. Yo hace 2 alcaldes que no lo miraban, ¿no? Precisamente por temas, pues, ya ve que, pues, cómo les fue. Pero bueno, al final del día, esta situación de dinero
que es sustraído por una o por otra razón, y usted habla de una red, en la investigación es pura gente externa, no hay un segundo tirador, o sea, digo, no hay un segundo implicado dentro del Congreso. La investigación está abierta, Sí. ¿no? Okay. Lo que resulte. Hasta ahorita, el responsable al interior del Congreso es esta persona, Manuel N., como presunto responsable, que el propio expediente es ya un dato público, buscó a varios individuos ajenos al Congreso, que ya está documentado, son los que cobraron los cheques. Francisco, ¿tu punto de vista? Sobre este mismo tema, ¿qué otra información les ha aportado la Fiscalía? Es decir, ya con la red de los externos, más la situación de Manuel N., ¿la Fiscalía les ha dicho que este ya es un caso cerrado o cómo está el asunto? No. El proceso está abierto. Por eso se le vincula a esta persona. Y está proyectado. Pero anda libre, ¿no? Ah, no, Sí, claro, sí. ¿Y el delito alcanza fianza en caso de que se llegara a comprobar? Será parte del proceso de entrada, puede tener de 2 a 4 años de prisión, de darse el caso, más lo que pudiera resultar de la investigación. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a lo que se tiene proyectado por la propio juez de control, el 27 de junio estaría culminando el proceso. Okay. Porque el diputado Ricardo Madrid, que ahorita es el presidente de la mesa directiva, de la mesa directiva, dice que probablemente haya más involucrados, pero no dijo de dónde. No dijo si dentro del Congreso o fuera del Congreso. Por lo que usted dice, pues bueno, hasta ahorita no indica que otra persona dentro del Congreso esté involucrada de acuerdo al estado que guarda la investigación. Exacto. Bien, entonces, pero en todo este caso, por ejemplo, vámonos más allá. En caso de que se le llegara a comprobar la responsabilidad tácita a Manuel N., ¿qué procede en el aspecto laboral? Es decir, él tiene una base sindical, etcétera, etcétera. ¿Qué procede, diputado? Nosotros tenemos una definición. Nosotros vamos a tomar medidas para que él salga como trabajador del Congreso. Vamos a hacerlo de manera tal que legalmente el Congreso no tenga ninguna responsabilidad tan elemental como la pérdida de confianza. Entonces, lo vamos a hacer en el momento oportuno. Estamos en eso. Ahora, independientemente de este tema, diputado, ha habido también al interior del Congreso estatal denuncias de otros legisladores de que al menos el director administrativo, algo así, tiene problemas de nepotismo al interior de la propia Cámara. No hemos visto una respuesta contundente de la persona que presuntamente está generando nepotismo al interior de la Cámara. ¿Hay nepotismo al interior de la Cámara entre el personal de confianza principalmente? No hay. ¿No? Lo digo categóricamente y hay que decirlo así. Mentir es agraviar al interlocutor, es agraviar a la sociedad. Como yo le decía a los periodistas, cuando el emisor de una denuncia, entre comillas, falta la verdad, de entrada pretende instrumentalizar al mismo periodista para que lleve una mentira hacia la opinión pública. Y esto es lo que ha estado haciendo el diputado del PAS y el diputado del PRI que dice representar al PRD. Está todo abierto, cualquiera puede hacer la revisión ¿Se refiere más usted elemental. a Gene Bojorque y a Luis de la Rocha? Exacto, ¿no? Todo el mundo puede revisar eso, no existe tal nepotismo. E incluso han hecho la aseveración de que se ha robado 10 millones de pesos en el Congreso. ¿El tema cheques? Y que hay 18 cheques robados. Eso es una mentira, ¿sí? Y está abierto todo y debo compartirles algo. Dentro de la normalidad y de las acciones que debe tomarse, la Auditoría del Estado de Sinaloa ya tiene desde enero un proceso de auditoría al ejercicio 2022, ¿sí? Incluye la nómina.
2022. Entonces, en ese sentido, nosotros somos los primeros en reivindicar que debe haber un manejo transparente, claro, con apego a lo que marca la ley y con un sentido de honestidad y ética. Esa es nuestra convicción, así lo practicamos, y debo decirles que en ese sentido, ¿por qué se ha dado estas denuncias, entre comillas, que en mi opinión, le digo categóricamente, son mentiras, le faltan a la verdad, a la opinión pública, a los medios, a la sociedad en general, porque está derivado del conflicto que se ha generado a partir de la expedición de la Ley de Educación Superior y, como consecuencia de esto, haber aprobado en el Congreso la agenda legislativa, incluyendo las reformas a las leyes orgánicas de las universidades con autonomía. En este caso, la UAS. De ahí se deriva todo, justamente para generar confusión, ¿no? Nosotros, por ello, hemos estado reivindicando invariablemente, ¿no?, que nos interesa que la gente conozca la verdad. Todo está abierto, no hay nada oculto. ¿Por qué, con la respuesta que usted está dando aquí, por qué no ha habido contundencia, por ejemplo, en el caso del coordinador administrativo, que hasta le hicieron una serie de 8 nombres de presuntos familiares? ¿Por qué no hay la contundencia de atajar lo que usted dice que es mentira? Decir, primero demuéstremelo, ¿no? Ninguno de las personas que usted dice que está aquí tiene ninguna. ¿Por qué no tener esa contundencia y esa claridad de atajar luego la mentira o la presunta mentira? ¿Por qué? Por la acusación. Por la acusación, porque no se ha visto eso. No, ahí lo que se ha visto es un zipizape de dimes y diretes en la UAS en el Congreso del Estado por el tema de la UAS. Pero yo creo que, como dijo Jack, hay que ir por partes. O sea, ¿sabe que usted me acusa de esto? No es cierto, y demuéstremelo, ¿no? Sí. Primero, la representación de la voz del Congreso la tiene el presidente de la mesa directiva, el diputado Ricardo Madrid, y un servidor como presidente de la JUCOP. Yo he sido muy categórico en eso, ¿no?, donde hemos dicho que eso es falso y que él tiene la obligación de demostrarlo. Hasta hoy no lo ha demostrado. Y a propósito del zipizape, ¿no?, o zafacoca, ¿no?, de nuestra parte nos hemos conducido con toda responsabilidad. Poner la verdad por delante es la responsabilidad. Manejar la mentira 1000 veces es una actitud fascista. Y lo digo a propósito de aquella herencia que algunos pretenden recoger en función de su lógica política, de repetir 1000 veces una mentira para buscar aparecerla como verdad. Entonces, de nuestra parte no estamos en la lógica de el zipizape. Nosotros hemos reivindicado la verdad y está abierta para que le investigue quien así lo decida. No hay tal nepotismo, ¿no? O sea, la persona que se menciona que es cuñado del director administrativo es falso. No tiene ninguna relación de parentesco. Y es muy fácil decir, esta lista de trabajadores son parientes. Lo digo categóricamente. No hay tal parentesco. Javier, vamos a conclusiones. No hay crecimiento de la nómina con relación a la anterior legislatura, porque es otro tema también que ha salido a relucir, y también con el número de nuevos guardias que tiene el Congreso del Estado, que dice que ha aumentado. Incluso le atribuyen que trae 20 escoltas usted. ¿Tú lo crees? Dentro del Congreso del Estado. ¿Tú lo crees? Pues a lo mejor puede ser cierto, No. porque cada quien tiene su verdad, ¿eh? No, la verdad es solo una. No, son varias verdades, No. cada uno tiene su verdad. Las miradas son distintas. La verdad es solo una. Les explico, miren. Y les explico con los datos concretos a propósito de los guardias. Otra de las mentiras que se ha dicho es que un servidor, Feliciano Castro, trae 20 guardias, ¿no?, que custodian mi seguridad. Eso es un absurdo. Miren, le voy a dar datos. El Congreso tiene un presupuesto de 361 millones de pesos. El 70%, es decir, 250 millones, se destina a las prestaciones laborales, salarios, etcétera. El resto es el gasto operativo.
de estos 361 millones de pesos, 28 millones son de obra en el Congreso. Una parte para culminar el edificio que está en construcción y la otra es construir, que ayer se inició la licitación, por cierto, construir el sistema de drenaje en el Congreso, que como ustedes saben está prácticamente en un área hundida y se trata de resolver a fondo el punto. Bien, de eso y a propósito de la gente que está como guardia en el Congreso. Hay que decir que la gente en el Congreso no tiene armas. Están ahí para darle orden y control, como en todas las empresas, como en todas las instituciones existen. En el Congreso puede entrar cualquier persona, se lleva un control, ciertamente, como debe de ser. No se usan armas, ellos laboran las 24 horas, es decir, hay la vigilancia de día y de noche para cuidar el patrimonio del propio Congreso. Y ahí les van algunos datos. Miren, el 2018 hay 27 guardias. 2019, 27. 2020, 28. 2021, 31. 2022, 29. 2023, 27. Y explico por qué de 28 se pasa a 31 y luego cae a 27. Porque varios de esos guardias tienen formación universitaria. Entonces, cuando se presenta la oportunidad de que asciendan a una posición diferente para un ascenso laboral, que fue el caso, entonces ahí la diferencia de 3 tiene que ver como parte del proceso de entrenamiento justamente hacia el relevo. Entonces no hay tal cosa, de tal suerte de que de estos 27 es donde han inventado esa mentira de que hay 20 cuidando a Feliciano Castro. Es parte de los gritos justamente para generar la confusión. Y esto debe quedar muy claro porque, y por eso cuando yo le dije a Luis Alberto que me interesaba venir aquí con ustedes, justamente para aclararlo con toda contundencia. Milton, ¿tu conclusión? En cuanto a la cuestión de la herencia de la plaza, diputado, usted, obviamente fue una plaza heredada, pero digo, antes se usaba mucho que pues sí heredas la plaza, pero ya si es recurso financiero, pues ya es en función del perfil. O sea, ¿hubo algún examen o algo para perfilarlo a esta persona sobre el recurso financiero? Y otra pregunta, ¿quién es más morenista, usted o Ricardo Madrid? Digo, o sea, porque hay veces uno ocupa lupa, diputado, para saber quién es morenista. Muy bien. Ricardo me va a decir. Justamente reúne formalmente el perfil este muchacho. Sí. Es licenciado en Administración de Empresas. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, y yo le voy a decir una opinión. Yo no comparto esa práctica de heredar plazas justamente porque se agravian derechos de otros trabajadores y se vulneran los perfiles. Pero la mala práctica en ese sentido ha llevado a eso y ojalá podamos evolucionar. Hay que renovar la ley, diputado. Estamos en ese proceso, nada más que si de materia laboral hablamos, es materia que le corresponde al Congreso de la Unión, no a nosotros. Entonces, en ese sentido, esa es la situación concreta de por qué esta persona queda ahí. Le digo a quienes nos escuchan, 0 impunidad en el caso. Somos los primeros interesados en que se sancione con la ley, como lo consagra la ley, ni más ni menos, el acto de robo que se agravia al Congreso, y decirle a la gente que los diputados que aquí se ha mencionado, que han inventado todas estas mentiras, es para generar confusión, para decir lo que la gente dice. Y me voy a tener a un refrán: cuando el ladrón grita allá ve el ladrón,
es justamente para buscar protegerse, generando confusión y evadir que se atienda un problema clave. ¿Qué problema clave estamos nosotros planteando? Que en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa se le restituya a los universitarios la universidad. Y simplemente planteamos, vamos a la reforma a la ley orgánica desde nuestra convicción, esta es ineludible, y planteamos 4 puntos esencialmente: la democratización de la universidad, que sean los universitarios los que elijan a la autoridad, rendición de cuentas, ahora resulta que se niegan a rendir cuentas, por favor. ¿Y la segunda pregunta? La segunda pregunta, por supuesto que Ricardo Madrid es el presidente de la mesa directiva y ha tenido un desempeño institucional conforme a las disposiciones legales. Él es miembro del grupo parlamentario del PRI. Mi reconocimiento a sus posiciones como PRI. Entonces, ¿es más morenista que usted o no? Por supuesto que él es priista, yo soy morenista. Gracias. Gracias, Milton. Gracias. Finalmente, Francisco, para despedirnos. Mencióneme 3 iniciativas que hayan aprobado ustedes, esta actual Cámara, que esté beneficiando ya en estos momentos la calidad de vida de los sinaloenses. O sea, brevemente, porque tengo otra pregunta todavía al final muy buena. Tenemos 1 minuto. 1. La ley de presupuesto que consagra pensión universal a todas las personas con discapacidad permanente. La basificación de 500 trabajadores del sector salud este año, más otras 500 del año pasado. La recodificación a odontólogos, trabajadoras sociales y psicólogas. Ahí está una ley. 2. Incrementar la penalización por violación hacia niñas, adolescentes, las mujeres, es otra. Y una tercera, muy significativa, tiene que ver con el proceso que genera la posibilidad, ¿no?, de que se juzgue, ¿no?, desde un soporte más firme el combate a la violencia, a todo tipo de violencia con las mujeres. Por eso hemos hecho la Agenda Púrpura, donde hemos realizado 13 reformas, que quiero decir que hace unos días en la Ciudad de México se destacó que es el Congreso del Estado de Sinaloa el más avanzado en esa línea. Bien, decía el clásico que lo que se ve no se pregunta. Ahora, en su reciente cumpleaños, sorprendió usted con su capacidad de convocatoria. Tuvo usted por un lado ahí al gobernador del estado, a la auditora de la Auditoría Superior del Congreso del Estado y a la fiscal también del estado. No vi por ahí a Merari, no recuerdo si andaba Merari Villegas, la actual dirigente de Morena. ¿Sí estaba o no? Ahí en la fotografía. No estaba Merari. Yo debo decirte una cosa, pues yo si algo he aprendido de aquí de Luis Alberto es cómo hay que promover los aniversarios. Yo debo decirte una cosa, la verdad por delante. Esa fue una celebración que algunos compañeros diputadas y diputados lo hicieron, incluso lo tenían a manera de sorpresa, ¿no? Yo asistí, ciertamente estuvo el gobernador, estuvo la auditora, pero eso no tiene ningún problema, ni vamos a vulnerar el respeto a la ley a partir de eso. Es que yo veo que en el futurismo político, para el año que entra, tiene muy pocas piezas el gobernador del estado para el Senado de la República. Una pudiera ser usted y otra Enrique Insunza. ¿No le anda haciendo sombra usted a Enrique Insunza? Por supuesto que no. Coincidimos, tenemos una relación de colaboración, somos parte de un mismo proyecto y hoy, en lo que a mí respecta, estamos cumpliendo con la tarea que nos toca como diputados y en este caso, presidente de la Jucopo. ¿Aspira al Senado? Yo aspiro a cumplir con toda propiedad aquí y ahora mi responsabilidad. Esa es una respuesta clásica de un priista. Pero sí o no. Definitivamente. Entonces se descarta para el Senado. Mi desacuerdo total con esa afirmación de Arismendi. Yo soy un hombre de izquierda y lo saben muy bien. Sí, se refiere al juego de palabras, ¿no? No, pero se descarta a buscar el Senado. Y hubo regalo y de cuánto, ¿no? O sea, también porque... Se descarta para el Senado. Sí hubo regalos, por supuesto, los compañeros, cosa que yo reconozco y agradezco, una deferencia
por la estimación y el cariño que varios compañeros hemos cultivado y que lo manifiesta, como bien lo apunta. Pero volviendo Luis al tema de Alberto. Arismendi, ¿se descarta en esa posibilidad de un proyecto para el Senado? Yo soy parte del proyecto de la Cuarta Transformación y en ese sentido todo nuestro esfuerzo está orientado para firmarlo y en esa línea lo que resulte estamos atendiendo. Se da por muerto. No, Se da esa por- es una expresión de un ejercicio vinculado a las definiciones priistas que algunos periodistas han acuñado. Momento, el presidente momento, López Obrador no, por no. muerto, dijo López No, Obrador. A propósito Y miren, de ahí mentiras, anda López Obrador López dijo Obrador, denme por denme muerto por muerto. cuando era jefe en la Los Ciudad de cocodrilos México. vuelan. Sí. Bueno, Bueno, nos vamos a Muy bien. despedir, Javier. me quedo con la frase de él. Yo promuevo también mi cumpleaños como Luis Alberto. Ándale. Tú lo haces de una forma publicitaria. Cada bien. quien. Y hubo regalos. Muchas gracias, claro, María, claro. seguimos hablando. Que seguimos por discutiendo. cierto hay que decir, qué bien que la gente celebre sus cumpleaños. Una de las cosas que yo le aplaudo a Luis Alberto, que todos los días lo está promoviendo y que la gente sea feliz, que la gente sepa abrazar, que la gente promueva justamente identidades. Y el cumpleaños es una muy buena ocasión para ello. Sin duda. Diputado, muchas gracias. No, Gracias por acompañarnos. Gracias, compañeros. Nos despedimos. Nos quedamos con El Montoya, Mariconcho, Carelli, Beltrán. ¿Ya están listos? ¿Ya están preparados? ¿Cómo estamos, compañeros? Buenos días, Luis Alberto, listo, ya preparados para jugar la lotería el día de hoy. Una disculpa, les robamos 3 minutos, pero se no. puso interesante la plática aquí. Estamos viéndolos de aquí. Gracias, compañeros. Gracias, Luis. Bueno, en nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.